Alma y te doy la bienvenida a un episodio más de Madre Patria, un podcast pensado para ti, para informarte del chismecito político y legislativo de México con un poco de risas y brillitos, porque hay noticias que necesitan de eso. Así que vámonos a ver qué pasó en el Congreso de la Unión esta semana que se fue y que no regresará, como no regresarán los momentos que estás viviendo ahora, así como las personas. Por eso disfrútalo, disfrútalas a ellas y goza y vive el presente. Deja de vivir en el pasado y no vivas tampoco en el futuro. Qué filosófica, ¿verdad? Pero sí, disfrútalo. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la eliminación de los fideicomisos y fondos del Poder Judicial, el Senado hizo lo mismo, pero con unas complicaciones. Y es que el martes pasado, cuando las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos Segunda estaban preparadas para no solo extinguir los fideicomisos, sino la comparecencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, como el subsecretario Gabriel Llorio, pues las comisiones dijeron algo así como: mejor no ahorita, joven. Ya sabemos que ustedes están aquí ya listos para la comparecencia, pero como que esto de la extinción de fideicomisos se va a llevar mucho tiempo y pues necesitamos apurarnos para que hoy mismo quede planchado por el Pleno del Senado. Así que Hacienda se retiró del Senado y los senadores y las senadoras se dedicaron a discutir este tema. La verdad es que la oposición dio una batalla muy interesante porque el senador Mancera propuso un parlamento abierto, así como el de la reducción de la jornada laboral para esta situación. Y el senador Damián Cepeda dijo: bueno, ¿por qué no traemos aquí a gente del Consejo de la Judicatura Federal para que también hable con nosotros y tengamos una reunión de trabajo y nos puedan explicar mejor este asunto y tomemos mejores decisiones? Las propuestas fueron desechadas inmediatamente, por supuesto. Pero lo que sí logró la oposición fue sentar al líder sindical, el cual les explicó una vez más a legisladores que este asunto pues no trastocaba a los ministros, ninguno de los fideicomisos, y que pues en realidad pues afectaba derechos laborales. Que aquí, de verdad, bebé de luz, esta discusión me ha dejado una reflexión muy grande, y es que cuando tú me dices en TikTok, cuando tú me dices en redes sociales, es que cómo les dan tantos privilegios y cómo les dan tantos derechos, pero ¿qué les pasa? Te entiendo. Entonces, cuando analizamos este asunto desde las carencias y desde algunas situaciones laborales no tan favorables para ti, entiendo, porque es que los derechos laborales que tiene el Poder Judicial deberían ser la vara con la que nos midamos, como es el piso mínimo al que tú y yo tenemos derecho, y no en realidad verlos desde el odio y la carencia y de, porque ellos tienen y yo no, que nadie tenga, ¿no? Es, yo también necesito esos derechos laborales. Cierro mi reflexión porque hoy ando muy filosófica, bebé de luz, quizás el eclipse, no sé, la energía de estos entre eclipses, el Día de Muertos, ya va a ser puente, qué emoción. Y te continúo explicando qué pasó ahí en las comisiones. Después de que el líder sindical se sentó y que se expusieron como estos problemas que tendría la eliminación de fideicomisos, como ya te lo explicaron en el programa pasado Santi y Mariana Bebé, que al final el administrador último de esos fideicomisos es Hacienda. ¿Por qué eliminar fideicomisos? ¿Por qué no hacerlos más transparentes? ¿Por qué no darles una mayor publicidad, que todos los conozcamos, que tengan reglas claras? ¿Por qué extinguirlos así nada más? También podría ser un problema esa extinción, porque no tendría que regresarse ese dinero a la Tesorería de la Federación, sino al Consejo de la Judicatura Federal, pero estamos haciendo algo como un poco, no sé, ilegal al regresarlos a Tesofe. No importa nada lo que estemos diciendo, porque el Senado, las comisiones lo aprobaron y luego se fue al Pleno, estuvo ahí publicado unos minutos, unas horas el dictamen, los senadores lo discutieron y se aprobó. Luego también vimos en la Cámara de Diputados un asunto muy curioso y a una estrella del pop y también presidiaria. Sí, Gloria Trevi llegó a la Cámara de Diputados a apoyar la iniciativa sobre trata de personas del diputado Ignacio Mier, iniciativa que el diputado presentó apenas en septiembre y que se dice por ahí que no tuvo en realidad el aval, ni una discusión, ni un trabajo con activistas, con expertos en la materia de trata. Y hay quienes dicen que en realidad el diputado Mier hizo esta propuesta para usarla como una propaganda electoral a sus aspiraciones a la gubernatura de Puebla, y que para eso invitó
a la reconocida cantante. La verdad es que a mí y todos me miran porque sé que soy linda y todos me admiran. Me encanta esta canción de Gloria Trevi. Pero ¿por qué ella fue a la Cámara de Diputados? Y entiendo que tú hayas también visto la serie esta muy famosa en que la trata como una víctima, sí. Pero así como fue víctima, también fue victimaria y estuvo involucrada en temas de trata y quizá en asuntos como más escabrosos que no nos compete a nosotros discutir ahora, que seguro hay programas de la televisión lo harán. Pero llegó a la Cámara de Diputados a apoyar esta iniciativa, desató muchísima opinión en redes muy encontrada y se rumora que ya están pensando en darle a la cantante, óyelo bien, una diputación plurinominal. Las ironías de la vida, ¿no? Así te lo dejo a ti a ver tú qué opinas de esta situación. Otra cosa muy interesante que pasó es que también, como te conté la semana pasada, Bebé de Luz, la Cámara de Diputados aprobó unos dictámenes en materia, financiera, presupuestaria. ¡Eso! Presupuestal. Fueron 4 dictámenes los que también terminó de aprobar el Senado de la República y ahora ya fueron remitidos al Ejecutivo. El primero de ellos es la Ley de Ingresos, ya sabes, como el gobierno recauda dinero para administrarnos como país. Se aprobó estos topes de endeudamiento históricos, 1.9 billones de deuda interna, 18,000 millones de dólares de deuda externa. Pero otra cosa que hizo este proyecto de ley de ingresos y que también fue discutido un poquito en el Senado es que el gobierno como que no está calculando bien cuánto cuesta o cuánto va a costar el petróleo en el siguiente año, porque tú sabes que esta guerra que se ha desatado en Israel y contra Palestina está incrementando los precios del petróleo. Entonces, estaban diciendo que ahí estaban mal los cálculos del gobierno federal. Se aprobó. Otro de los dictámenes que se aprobó fue el de la Ley Federal de Derechos, que crea los nuevos 3 fideicomisos de las Fuerzas Armadas y que además también aumenta en 9% un impuesto aeropuertuario para que se destine a estos fideicomisos. Y lo decía ahí también unos senadores y unas senadoras. Es como, pues están proyectando que las Fuerzas Armadas no saben administrar dinero porque le tienen que inyectar dinero de un nuevo impuesto, de un aumento de un impuesto. En fin, quedó aprobada. También en este proyecto hay algo bien interesante y es que redujo las cuotas que vamos a pagar o que vas a pagar por tus certificados de estudios, por estas cédulas profesionales. Así que eso es una buena noticia. Otro dictamen que se aprobó fue una reforma relativa al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el llamado FEIP. El asunto con este dictamen es que lo que se aprobó fue que el gobierno pueda meterle dinero a ese fondo de prácticamente cualquier cosa, como tu Afore. A mí es que se me hace un proyecto muy peligroso, pero también fue aprobado de bolón. La senadora Claudia Naya fue de las que se paró ahí a discutir el tema frente a todos los senadores y las senadoras y dijo, este es un dictamen peligroso, no estamos dejando las cosas claras y en algún momento nos puede reventar un problema. Y el último dictamen que se aprobó en el Senado ese día fue sobre unos anexos transversales en materia de transparencia y anticorrupción. La verdad es que ese dictamen estaba muy bien y se aprobó, así que creo que por unanimidad. El Parlamento abierto sobre la reducción de la jornada laboral fue atrasado porque estaba programado para el 25 de octubre que hubiera un segundo foro en la materia, ya tú sabes. El asunto es que de repente nos avisaron que pues no iba a poder suceder. Dijeron que se debía a unas manifestaciones porque sí, el martes 24 de octubre la Cámara de Diputados no pudo trabajar porque las manifestaciones le cerraron el acceso a muchísimos trabajadores. De hecho, hay un tuit muy chistoso del diputado Rubén Moreira sentado en la Junta de Coordinación Política diciendo, el día que llegas temprano y te cierran la Cámara de Diputados, y está él sentado esperando a todos los coordinadores que no pudieron acceder, comiéndose unos ricos taquitos. Así que dijeron que pues por estas manifestaciones pues mejor lo suspendían. Pero no te preocupes, hoy 30 de octubre, a las 9 de la mañana tuvimos el segundo foro y a las 5 de la tarde podrás ver el tercer foro en la materia. Otro asunto en la materia y para el que te voy preparando es que se está convocando para una manifestación el lunes 6 de noviembre justo en la Cámara de Diputados para exigirles que pues ya vean el tema. Al parecer esta convocatoria viene o la está apoyando la diputada Susana Terrazas de Morena, es solo que pues que te convoquen para el lunes 6 de noviembre después del puente de Día de Muertos en la Cámara de Diputados, en donde en realidad no va a haber muchos trabajos parlamentarios ni legislativos, está un poco dudoso, porque si los manifestantes en realidad quisieran hacer o generar un gran impacto en legisladores y que los voltearan a escuchar, quizás se manifestarían
los días de sesiones, como lo hicieron los manifestantes del sector educativo y del Poder Judicial de la Federación el martes pasado en la Cámara de Diputados, en donde impidieron los trabajos legislativos y parlamentarios, y parece que eso les generó un poquito de ruido a los diputados o alguna incomodidad. Entonces, ahí está la invitación, si tú la quieres tomar. Esto solo es una pequeña observación de alguien que tiene mucha experiencia en temas de manifestaciones y también de manifestaciones que producen alguna incomodidad en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Manuel Bartlett canceló su comparecencia en la Cámara de Diputados, que estaba agendada para el miércoles 25 de octubre debido a la situación que están atravesando en Guerrero por el huracán Otis, la cual es una tragedia de la que poco a poco vamos conociendo los saldos que dejó, no solo en Acapulco, sino en la costa guerrerense. Ahí también, de chismecito político, seguramente recordarás la imagen del presidente intentando ingresar a Acapulco con su vehículo y con vehículos del ejército, y la verdad no lográndolo muy bien. Otra cosa que también pasó relacionado con este tema es que dicen que la gobernadora Evelyn Parra no se encontraba en Guerrero en los momentos de esta situación, que en realidad estaba en la Ciudad de México. No sabemos si acompañando a su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, pero que la gobernadora no estaba allá. En medios de comunicación y en distintas notas periodísticas tú puedes leer que hay gente que se pregunta ¿y en dónde estaba la gobernadora? Durante la discusión del Senado hubo un tema político que también estuvo muy de boca en boca de legisladores de la oposición, y fue el tema de cómo Claudia Sheinbaum no llenó el Estadio Azul. Ya sabes, ahí se habló que el dirigente estatal de Morena, Sebastián Ramírez, no hizo muy bien su chamba, que no repartió el número de boletas necesarias para llenar el Estadio Azul, que en realidad en lugar de repartir 37,000, repartió un poquito más de 25,000, que no consideró a la gente de abajo, que iba a estar como más cercana a la candidata Claudia Sheinbaum en este evento cerrado, porque recuerda que el INE también dijo que estas giras tenían que ser dirigidas pues nada más como para militantes. Pero lo que quizás no estamos viendo en el análisis de que no hubo un lleno en este estadio es que habrá sido un mensaje de los simpatizantes de Clara Brugada hacia la ex jefa de gobierno de no queremos imposición. ¿Habrá sido eso? Bueno, no importa. No todo fueron malas noticias en el Congreso de la Unión. La verdad es que se aprobaron unos dictámenes muy interesantes de los que tú debes de tener conocimiento. Te voy a ir leyendo algunos. Este está buenísimo porque la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados logró aprobar una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor al artículo 77 para que, tratándose de bienes correspondientes a productos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, la garantía no sea inferior a 12 meses. Esto fue turnado a la Cámara de Senadores, así que seguramente le llegará ahí a la Comisión de Protección de Consumidores. En el Senado, tanto en comisiones como en el Pleno, se aprobó otro precioso dictamen. Mira nada más. Aprobaron considerar como discriminación el impedir, negar, restringir o condicionar el acceso de las personas con discapacidad a establecimientos públicos con personas o animales de apoyo o asistencia, así como obstruir cualquier medida de acceso en el entorno físico, transporte, información, tecnología y comunicaciones en servicios e instalaciones de uso público que están destinados a su accesibilidad y movilidad. Esto ya se remitió al Poder Ejecutivo para que sea publicado. Se actualizó la tabla de enfermedades e incapacidades laborales. La verdad es que el Senado también hizo una súper chamba en este dictamen, porque ahora cosas como tú miden pensión, la depresión también ya está aquí como incluida, porque este asunto de las enfermedades mentales se acaba de actualizar en esta tabla. También temas como el cáncer y hasta de afectaciones menstruales fue aprobada. Espera su declaratoria por el Ejecutivo Federal en el bonito Diario Oficial de la Federación. Se aprobó también un bonito dictamen para extender la lactancia materna. O sea, no el proceso de lactancia, sino para que las mujeres trabajadoras o las personas que tienen capacidad de lactar puedan ampliar este periodo laboral hasta 2 años. Es decir, aprobaron establecer primero que el lugar para ejercer la lactancia materna cuente con condiciones dignas y accesibles dentro de las propias instalaciones del lugar de la trabajadora. Y se amplía el periodo de lactancia de 6 meses hasta 2 años. Entonces establece que durante el periodo de lactancia materna extendida, el tiempo de reposo será de hasta 30 minutos al día.
se ha enviado a la Cámara de Diputados para las observaciones correspondientes, que aquí la verdad es que el dictamen tiene unas redacciones un poquito raras, esperemos que en diputados las corrijan. Y pues nada, bebé de luz, espero que te haya gustado este bonito resumen semanal que te he hecho y esperemos a ver qué nos depara esta nueva semana que comienza. Así que vámonos a la siguiente sección. Y como por arte de magia, bebé de luz, aparecemos ahora con la invitada del día de hoy. Ella es una expertaza en materia de derechos humanos, en materia de paz, porque no te quiero decir que de militarización o punitivismo, no, ella es una enviada de la paz. Así que voy a darte el resumen de quién es Paola Zavala Saeb. Paola es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, diplomada en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos por el CIDE, diplomada en Prevención Integral del Delito y las Violencias con Perspectiva de Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y diplomada en Gestión de Procesos Culturales para la Paz y la Memoria por la Universidad del Claustro de Sor Juana y el Centro Cultural de España en México. Ha trabajado en distintas agencias de Naciones Unidas en proyectos vinculados al diseño e implementación de políticas públicas. Fue directora general del Instituto Reinserción Social de la Ciudad de México hasta 2018 y desde entonces es subdirectora en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, a cargo de vincular proyectos dirigidos a la cultura de la paz y reconciliación social. Es también presidenta de Ocupa. Un saludo a Silvana. Un saludo, bebé. Organización comunitaria por la paz dedicada a la reinserción social, prevención del delito y la delincuencia. Colabora como analista política en diversos medios como El País México, Milenio Diario y el portal de noticias Animal Político. Pau, guau con tu CV, bienvenida. Ay, qué pena, Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, mana, o sea, que la gente sepa la carrera, la experiencia que tienes y el por qué hoy nos vas a hablar de un tema muy importante que lo hablábamos tú y yo un poquito, ¿no? Que en el marco de estos proyectos que se han aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado sobre la creación de nuevos fideicomisos para las Fuerzas Armadas, sobre el presupuesto que ha incrementado más del 100% del 2023 al 2024, justo también para Sedena, y ha disminuido y disminuye el dinero para el Poder Judicial y para otro tipo de programas. Entonces creo que esta conversación es importante para que nos des como este enfoque tuyo de la paz, qué ha pasado, porque además tú has dado seguimiento un poquito como desde la guerra, desde cuando empezó esta guerra contra el narco en los años de Felipe Calderón. Así que es tuyo el micrófono. Pues sí, ¿no? El tema del presupuesto, igual un poco comentarlo así. O sea, el presupuesto es un mantel y si le jalas de un lado, se queda corto de otro, ¿no? O sea, hay 10 pesos y esos 10 pesos se tienen que reorganizar. Más cuando, por ejemplo, hay políticas como en este gobierno que no han aumentado realmente impuestos ni han puesto un impuesto mayor al 1% más rico de este país, ¿no? Nos dicen mucho que han generado más recaudación y creo que es cierto, pero es insuficiente para el aumento que han hecho en dos rubros particularmente. El tema de los programas sociales y cubrir eso, y también lo que han desviado para todo el tema de Sedena, pero no solo Sedena, también lo que le están dando a Marina, lo que le están dando a Secretaría de Seguridad. Y me parece que es muy difícil para las personas que nos escuchan, o por lo menos para mí, dimensionar cuando me hablan en miles de millones de pesos, ¿no? Como que me pierdo en los ceros, como no sé para qué alcanza. Entonces creo que es importante hacer como pues como un ejercicio de bajarlo, ¿no? A cosas concretas. Y aquí yo te quiero compartir, por ejemplo, de lo que pasó este año, ¿no? En lo que se presupuestó para 2023, que no, o sea, que para Sedena se presupuestaron 111,911 millones de pesos, para la Guardia Nacional 67,826, para CEMAR 41,878, para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 31,201, que da un total de 252,818 millones de pesos. Y entonces, para poder dimensionar más o menos cuánto significa esto, hay una compañera mía de la UNAM que es genial, que se llama María Minera, y publicó un artículo en el que un poco hablaba de esto y decía, bueno, esto quiere decir, o sea, si estos 252,818 millones, si los comparamos en otra cosa, quiere decir que el gasto mínimo de seguridad en México está siendo de 492 millones de pesos diarios. Wow. Y esto es prácticamente el doble
de lo que cuesta al año el Sistema Nacional de Creadores. Es impresionante. O sea, un ¿Qué es solo el Sistema día Nacional de Creadores? es un programa de la Secretaría de Cultura que trata justamente de trabajar con, pues bueno, con personas que se dedican a las artes plásticas, a las artes visuales, etcétera, pero que busca generalmente detonar por medio del arte y de la cultura, pues un tema de pacificación, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de que el arte y la cultura pueden ser detonantes o pueden ser factores importantes a la hora de reducir las violencias, y entonces, pues ahí comparar que solo un solo día de lo que se gasta en seguridad en México es el doble de lo que se gasta en uno de los programas más importantes de la Secretaría de Cultura. Sigue María Minera, dice, ¿no? Que es también el doble de lo que le dan al programa de jóvenes creadores. Pero repito, la comparación es un día de lo que le dan a la Guardia Nacional, es el doble de lo que le dan también al programa de jóvenes creadores en México. Está Entonces, muy cañón porque de hecho yo he escuchado, y esto lo trabajé en una iniciativa legislativa de hace 3 legislaturas ya, porque estuvo muy creo que sonó mucho el tema de orquestas que se hacían en Brasil o no me acuerdo en qué parte de Latinoamérica, con niños de escuelas de escasos recursos y que al incentivarle como este asunto del amor a la música, entonces pues desincentivaban de hacer actos como, o de entrar a pandillas, de entrar como a este mundo que empieza a escalar en pues, redes de delincuencia en algún momento ya de su edad mayor o de su edad adulta. Pues sí, es que lo que pasa es que el tema de la cultura, digo, además de varios ejes que puede, del arte y la cultura que puede detonar en una persona, sobre todo en los jóvenes, como la disciplina, etcétera. Lo más importante es el disfrute, ¿no? Que los jóvenes que están en riesgo, porque no tienen a lo mejor acceso a otro tipo de oportunidades, tengan un disfrute importante, ¿no? O sea, como una contracultura al narcotráfico que está diciendo, oye, el disfrute está en tener una troca, el disfrute está y el éxito está en tener un arma, tener mujeres y todo lo que ha dicho o sea, todo lo que impone la narcocultura, pues gestionar otro tipo de disfrutes y otro tipo de metas y otro tipo de roles para los jóvenes es súper importante. Y a mí me gustaría acabar de contarte estos datos de María Minera porque me parecen bien importantes como cuando los bajamos, ¿qué quieren decir esto? Dice, dicho de otro modo, con lo que tiene la Sedena y la Guardia Nacional en una semana, se podría apoyar a cerca de 12,000 artistas a lo largo de un año, ¿no? Wow. En lugar de los 891 que en la actualidad reciben los estímulos de los programas antes mencionados, o sea, el Sistema Nacional de Creadores y el Programa de Jóvenes Creadores. Entonces me parece pues un dato brutal, ¿no? O sea, una semana de lo que traen en Sedena y Guardia Nacional podrían detonar otro tipo de cosas muy importantes en el país. Pero esto es solo para decir en términos de cultura. Podríamos hacer el mismo ejercicio en términos de salud, ¿no? En términos de educación, o sea, ¿cuánto le estamos dando a estas autoridades? ¿A qué le estamos apostando a mediano y largo plazo? Porque aquí se lo estamos quitando o le estamos reorientando a otros lados, ¿no? En Colombia justo decían esto de uno de los daños más graves que ha dejado la guerra contra las drogas también en Colombia son las decisiones gubernamentales que han priorizado justamente presupuestalmente poner el dinero en donde se ponen las armas, en donde se pone pues esta defensa, ¿no? Esta guerra, y que no la están poniendo en otro lado, ¿no? Que no se está invirtiendo en otras cosas, y como eso evidentemente también genera consecuencias, digo, tenemos las consecuencias de ponerlo en la Guardia Nacional, ¿no? O sea, tenemos esas consecuencias por sí mismas que son opacidad, que son mayor aumento de la violencia, ahorita vamos a hablar de eso, mayor ahondamiento de la guerra, etcétera, etcétera, pero también tenemos estas otras consecuencias que es, si no invertiste lo suficiente en cultura, si no invertiste lo suficiente en educación, en salud emocional, en salud física, en prevención del delito, mientras estabas acá poniéndolo todo en las armas y en la guerra frontal, se hace súper hondo el problema para poder generar una sociedad pacífica. Claro, que a mí me suena todo esto que me estás diciendo a que estamos metidos en una ola de violencia, una espiral de violencia de la cual salir está muy cañón. Ahorita que me estás contando esto, fíjate que les contaba a los bebés de luz, a los brillo escuchas en la sección pasada, unos datos muy interesantes que nos dejó el Poder Judicial cuando fue a una reunión de trabajo la semana que se fue. Hubo una reunión de trabajo con la Cámara de Diputados y el Poder Judicial
Tú nos estás hablando de 200,000 millones de pesos que se presupuestaron, creo que en 2023, si mal no recuerdo el dato que Sí, nos claro, diste, no Pau. estoy contando los fideicomisos de este año ni los aumentos de este año, ¿eh? Claro, no, a ver, y el Poder Judicial, con todo y sus fideicomisos, el Poder Judicial, que debería ser que es el garante de nuestros derechos humanos y de nuestra protección última, también ahí en colaboración con las fiscalías, como nos contaban en el programa especial pasado, trabajadores del propio Poder Judicial, todo un poder de la Unión. Su presupuesto para el 2024 es de 80,900 millones de pesos, Pau. Y ese mismo Poder Judicial nos dio unos datos muchísimo más interesantes sobre cómo ha aumentado, porque dice, bueno, pues a ustedes, diputados, legisladores, les parece muy increíble que nosotros tengamos o hagamos esta solicitud de presupuesto. Pero nada más para ponerlo en una tabla comparativa, el aumento del presupuesto que podrían tener Secretaría de Energía, Pau, que tú también y yo ya lo hablábamos un poquito de cómo este gobierno en realidad, más que dedicarse a eso de las energías verdes y las energías como alternativas, pues le está apostando a lo de los años muy pasados en esta materia. Secretaría... 70s. Sí, Secretaría, sí, ayer, ¿no? Esta propuesta de la Secretaría de Energía está incrementando su presupuesto en 291%. Sedena le está incrementando en 132%. Secretaría de Marina en 72%. La Secretaría del Bienestar, que tú nos hablabas también de lo de los programas sociales, en 31%. El Poder Legislativo en 15%. Y todo el Poder Judicial tiene un aumento presupuestal ahorita, comparado con el 2023, del 8.5%, si se lo aprueban, claro, ¿no? Entonces, esto me hace pensar en una pregunta que tú, que eres la experta, Pau, quizás nos puedas iluminar con tu gran conocimiento, y es, todo este dinero que hemos invertido en las Fuerzas Armadas, en esta estrategia de seguridad pública, ¿ha servido? Y la otra pregunta que también yo me la hago y me la hacen muchísimo en TikTok y en mis redes sociales, ¿es cierto que la estrategia de este gobierno es muy similar a la de Felipe Calderón? Porque también creo que nos habían prometido en el 2018 que esa estrategia de militarización iba a cambiar. Entonces, ¿ha pasado así? Y quizás podríamos partir de que nos pudieras hablar un poquito de qué es la militarización. Bueno, sí, vámonos desde el principio, ¿no? Mi lectura es cuando llega Calderón a la presidencia muy cuestionado, usa el viejísimo recurso de generar un malo en común para unir a la sociedad, ¿no? Entonces, como ese es un viejísimo recurso político, pues, y no podía declararle la guerra a ningún otro país, se la declara al propio, pues a la propia ciudadanía mexicana, ¿no? Esa ciudadanía mexicana representada en el narco, la guerra contra el narco, ¿no? Entonces, yo creo que él usa esa estrategia para cambiar el foco de atención ante como todo lo que hubo respecto a las protestas sobre fraude, a este país que estaba muy dividido. Él quiere cuestionar y dice, seguro en 2 minutos los acabo, ¿no? Y pues ya pasaron 15 años. Wow. O sea, no midieron bien las consecuencias de declarar esta guerra. Evidentemente no hubo una estrategia. Además, cuando hablo de esa estrategia, no hablo desde luego de una estrategia militar, porque tú los ves los 16 de septiembre de todos los años desfilando y dices, ¿cómo es posible que toda esta maquinaria letal del Estado no pueda contra el narcotráfico, ¿no? Y aquí hago un paréntesis, no pueda ni siquiera acceder a los territorios que están en emergencia por un huracán, ¿no? Ahora, pero en el término de guerra contra el narco es como yo no me creo esa. O sea, si quisieran aplastarlos, los aplastarían. Lo que pasa es que evidentemente está coludido el Estado en esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Lo hemos visto. O sea, ya ni siquiera tenemos que comprobar nada, ¿no? Ahí está todo lo que hemos sabido sobre Genaro García Luna, todo lo que sabemos también sobre Cienfuegos, etcétera, etcétera, de cómo el mismo Estado permite y fomenta esta guerra, ¿no? Claro, Andrés Manuel López Obrador acaba de condecorar a Cienfuegos, quien tuvimos que rescatar desde Estados Unidos y que no puede regresar a ese país, ¿no? Pero fíjate nomás, o sea, cuando empezó la guerra contra el narco, cuando entrega a Fox, o sea, el gobierno a Calderón, había 6,000 homicidios anuales en México. Y eso ya nos parecía demasiado. Un horror. Y ahora, 15 años después de tener presencia militar en el país, porque nos dijeron, no, es que las policías no pueden con todo esto, miren nada más qué desgracia, tenemos 6,000 homicidios anuales, esto no puede ser, vamos a meter al ejército, y el ejército lleva en las calles 15 años. Y esos 15 años ha ido adquiriendo mayor poder, ¿no? Porque al principio estaban muy acotados, etcétera, etcétera.
luego vino la intentona de la Ley de Seguridad Interior con Peña Nieto para ampliarles, porque evidentemente tienen mucha presión del ejército, el Poder Ejecutivo, pues para ampliarles las facultades, etcétera, etcétera. Pues porque sí, ellos están entrenados para ser letales, para la guerra, ¿no? Claro que aquí te cuento un chismecito, bebé, y es que dicen que el proyecto de la creación de la Guardia Nacional se le puso en el escritorio a Peña Nieto, y Peña Nieto dicen que lo vio y dijo, uy, no, esto está ya too much, ¿no? Pero que el que sí retomó ese proyecto cuando Secretaría de Defensa Nacional se lo puso en el escritorio, pues fue el presidente López Obrador. Dicen. No, ahí te voy, porque justo me preguntabas si esto se parece a lo de Calderón. O sea, me parece que ni siquiera eran 6,000 homicidios cuando empezó Calderón, ¿no? Cuando entregó Fox, y ahora, después de 15 años de presencia militar, tenemos 35,000 homicidios anuales. O sea, en esos términos, tú dime si está funcionando esta militarización, ¿no? Y siempre ha sido de no, pero es que necesitamos más militarización para que entonces ahora sí bajen. Y así ha sido lo que nos han dicho de estos últimos 15 años, y ahora nuestro nivel de militarización es enorme. Tenemos los presupuestos que tú dices, con unas facultades súper amplias, y todo esto está basado básicamente en un factor fundamental que es el prohibicionismo, ¿no? Todo esto se justifica porque estamos en guerra contra las drogas, porque el narco está prohibido, porque estamos luchando contra estos seres humanos que han sido muy letales en México y nomás no les ganamos, y los únicos que sí ganan es el ejército. O sea, ahí tienes las cifras de lo que están ganando, ¿no? Y el narco, ¿no? Me preguntas, ¿está haciendo lo mismo que Calderón? Está haciendo mucho más que Calderón, ¿no? O sea, ahora sí que ni en los sueños de Calderón se hubiera imaginado que era un militarista espantoso, se hubiera imaginado lo que ha logrado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, ¿qué está generando esto? O sea, ha doblado el presupuesto al ejército, los usa para todo, además tiene una legitimidad social basada pues, en la pobreza, ¿no? En que sí, claro, yo creo que sí ha tenido políticas atinadas en términos de distribución de pobreza, claro que tiene un eco social, no podemos negar eso, y ha usado ese eco social para legitimar una estrategia militar, lo cual a mí me parece terrible, o sea, me parece una traición tremenda, ¿no? Luego nos dicen, por decir esto, nos dicen fachos, y hay que irles a explicar que en realidad los fachos históricamente son los militaristas de Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que vamos mezclando en México dos cosas fundamentales, dos dolores profundos en México, que es la pobreza y la desigualdad, con la violencia que vivimos, ¿no? Entonces, el presidente creo que ha volteado a ver, creo que ha sido, honestamente, es un hombre sensible con las clases bajas, mucho más sensibles de lo que ha sido el PAN y el PRI. Eso le ha permitido tener la legitimidad suficiente para afrontar esta violencia con base en una estrategia militar que nos tiene pues contra la pared, ¿no? O sea, nos tiene en altos íntimos. Pero perdóname que te interrumpa, Pau. O sea, sí, el presidente ha volteado a ver estas clases y creo que tiene más sensibilización, pero el mismo presidente ha dicho que esto es una estrategia electoral. Que voltear a ver a esta clase que PAN no volteaban a ver de alguna manera, porque en realidad los programas asistencialistas han existido desde el PRI más PRI viejito, ¿no? Y él ha dicho que pero es un ahora proyecto... tiene apoyos directos. Y en ese chismecito, a mí Cecilia Soto me contó que desde que ella fue candidata le decía a Andrés Manuel, tú apuéstale a los pobres porque los pobres son más, ¿no? Pero además, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Y a mí no me parece el argumento para apostarle a los pobres, ¿no? O sea, sino por la injusticia social. Y en ese sentido, claro, o sea, el PRI, yo sí creo que el presidente es el más priista de todos los priistas, porque además quiere regresar a los 70, lo que decías hace rato, ¿no? A la política de bienestar de ese prismo, o sea, que después el mismo Salinas quitó con el neoliberalismo, pero creo que esas dos políticas, o sea, pensar que el mundo es dicotómico, que es a donde nos ha llevado el obradorato en México, es, si estás en contra de López Obrador, entonces eres un prianista, ¿no? O sea, no puedes, o sea, no hay chance de pensar distinto. O sea, y ni siquiera contra él, sino si haces una crítica hacia alguna decisión del presidente, ya, eres un derechango, te paga no sé quién y punto. No es que tú tengas un criterio formado con base en tu experiencia y tu conocimiento, no, te pagan. No, y espérate, también contra él y contra sus decisiones. O sea, a Peña Nieto sí lo podíamos criticar todos, a Calderón también, a Zedillo también, pero a él no. O sea, no, claro que sí. O sea, ha tenido comentarios muy desafortunados, ha tomado decisiones muy graves para el país
Y creo que eso también es criticable y cuestionable, sobre todo por la lealtad que se exige ahora, ¿no? Con este tema de la transformación, pero esa transformación nos quiere llevar a donde estábamos hace 70 años. ¿Estábamos mejor que ahora o no? Puede ser. Creo que hay que evaluar muchas cosas y muchas variables para decir eso, pero lo que me parece es que, bueno, como ustedes, es algo que sirvió en los 70s, ¿no? Ujú. Y a algunas personas, y a otras no, porque también había mucha pobreza. No, tuvimos Pero ahí ¿cómo una es guerra posible horrible. que después de 50 años nos estemos apostando como si el mundo no hubiera cambiado por las energías fósiles, por el militarismo? O sea, ¿cómo podemos seguir que escoger entre esos dos males, no? Creo que tendríamos que tener la imaginación suficiente para aprender de la historia, y hacer propuestas nuevas. Sobre todo, y en esa propuesta me parece como muy importante decir, ¿por qué no regulamos? ¿Por qué no apostamos en serio por la paz? ¿Qué quiere decir la regulación de las drogas? Quiere decir que si tú decides ser consumidor, porque la regulación parte de una cosa, y a lo mejor les puede parecer muy neoliberal, pero es una realidad. Mientras haya consumo, va a haber mercado. Y el consumo existe. O sea, nos guste o no nos guste, las personas consumen drogas de manera cotidiana, algunas solo alguna vez en su vida, etcétera, pero las personas consumen drogas y esa es una realidad. Entonces, si va a haber un mercado que satisfaga ese consumo, hay que regularlo. Y hay que asegurarle a la persona que decide consumir que lo que decide consumir es lo que está consumiendo, no lo que está sucediendo ahora, que una persona que, por ejemplo, consume cocaína, en realidad lo que se está metiendo es fentanilo, ¿no? Uf, Porque, pues claro, no hay regulación de sustancias y entonces ahí le meten una sustancia todavía mucho más adictiva y mucho más dañina. Y dos, que si tú regulas el mercado, eso te permite en realidad hacer políticas de prevención orientadas a quienes están consumiendo, ¿no? Porque ahora el estigma es enorme, las personas que consumen en realidad no se permiten decir, bueno, yo consumo y ahora cómo le hago para reducir los daños en mi cuerpo, ¿no? O para salir de esta, ¿no? Porque son súper estigmatizados, eres un drogadicto, qué horror. Y pues no hay en realidad políticas ni de prevención real ni de control de daños. Y todavía más cañón, pues cómo el gobierno puede hacer toda una cuestión legal en términos de impuestos, en términos de que se acabe el lavado de dinero, el mercado negro de lo que sea, va a generar un montón de violencia, ¿no? Entonces, si tú quitas un mercado negro, puedes reducir las violencias de alto impacto. O sea, no estaríamos diciendo, ay, mira, se bajó un 7% respecto al año pasado y eso lo anuncian como logro. Entonces, en vez de tener 35,543 muertes, tenemos 35,283. Bravo, bravo. O sea, no podemos aplaudir eso. Necesitamos un descenso radical en las muertes y en las desapariciones forzadas en este país, y eso se logra solo con un cambio de política. Lo que dice el presidente todos los días es, hay que atacar las causas, y en eso no está mal, pero la causa más directa de la violencia en México es el narcotráfico, y no ha querido moverle una coma a eso. Hemos tenido discusiones en el Congreso que también se comenta que han sido detenidas, como por ejemplo para la regulación del cannabis, porque el presidente dice que no. Son rumores en el radio pasillo de no, es que al presidente no le gusta este proyecto y entonces pues se va a frenar. Y es como, ¿pero por qué? Como y pensar esto, que además este tipo de regulación yo creo que podría representar muchísimos ingresos para el país, y que si lo conjuntamos con esto que tú nos estás comentando, con un cambio de estrategia y un asunto como de materia y de políticas públicas, apostándole a otras rutas para prevenir el delito, yo creo que sí tendríamos una ruta para decir, oh, sí podríamos ser Dinamarca. Aquí también me surgieron otras dudas. Una es, ¿nos podrías definir qué es lo de la militarización? Porque también he escuchado y he visto como muchas discusiones en redes, sobre todo de, no, es que esto que está haciendo el presidente no es militarización. No tenemos un estado militar en sí. O sea, sí le está dando más dinero al ejército. Sí le está dando más facultades. Incluso yo diría, Pau, no sé tú, inconstitucionales, porque el tema de seguridad pública está muy bien marcado en el artículo 21 de la Constitución, que dice que pues es asunto de los mandos civiles, y que luego también la Corte hizo unas interpretaciones ahí extrañas de ese asunto, y que entonces se logró ampliar un poquito este tema de en lo que transitamos. Y tú escribiste un artículo que se me hizo muy interesante, que se llama La Paz Posible. Y ahí no sé si te entendí, Pau, pero tú nos hablas de que más allá de la estrategia de vamos a acabar con estos criminales y delincuentes, es quizás hay que negociar. ¿Pero qué es negociar? O sea, ¿qué significaría negociar? ¿Qué es lo que pongo ahí en el texto? Digo, hay que partir de dos realidades que son muy dolorosas, pero es más dolorosa la realidad
que nos tiene con estos 35,000 homicidios. O la que nos negamos, ¿no? A ver. A la que nos negamos. Sí. Dos cosas. Una, quisiéramos que todas las personas que han participado en el narcotráfico de una u otra manera estuvieran en la cárcel. Sí. ¿Eso va a pasar? No. O sea, es una realidad. Tenemos 99% de impunidad en México. ¿Cuándo creemos? O sea, como si la condición para llegar a esa paz es que todos esos malos acaben en la cárcel, pues no va a pasar nunca, ¿no? O sea, porque tenemos unos niveles de impunidad que, híjole, si le seguimos invirtiendo en esto, que es además la cadena, Guardia Nacional, fiscalías, tribunales, cárceles, o sea, si seguimos poniendo ahí el dinero y tal para que bajen esos niveles de impunidad, ¿cuánto van a bajar? O sea, ¿cuánto? ¿10%? Uy, vamos a hacer Dinamarca, entonces, pues vamos a tener 90% de impunidad. O sea, la mayoría de esas personas no van a llegar a la cárcel porque el Estado es incapaz de procesar todo eso. Ningún Estado, ni Dinamarca, tiene índices o sea, menores que el 80% en temas de impunidad así. Entonces, y tampoco tienen la cantidad de violencia que tiene México, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar en eso, o sea, como que esa realidad de que todos un día vamos a amanecer y un día todas esas personas que han estado vinculadas al narco van a estar tras las rejas y entonces nosotros vamos a poder ser felices y caminar por las calles, pues estamos buscando algo que no va a suceder. Y dos, bueno, ya están todos allá dentro de la cárcel que paz y pues ya no hay consumidores acá afuera y entonces no va a haber mercado y entonces ya tenemos otra realidad. Pues no, o sea, no hay una capacidad del Estado de castigarlos a todos, ni va a desaparecer el mercado, ¿no? Que aquí, Pau, sí. fíjate que además de que no va a desaparecer, o sea, que ellos estén tras las rejas, aquí en México por lo menos, creo que no es garantía de nada, porque te cuento, no sé si tú lo sabes, bebé de luz, pero nada más al Senado y a la Cámara de Diputados, no sé cuántas llamadas telefónicas diarias hay de fraude y de extorsión desde las cárceles hacia este tipo de instituciones. O sea, y si desde las cárceles nos llaman para engañarnos y de, ay, no, es que la secretaria tuvo un accidente y entonces le estoy llamando porque necesita que le deposite 30,000 pesos ya ahorita, ¿cuánto tiene? Deposítele. O sea, si se hacen fraudes desde ahí y desde ahí también se siguen operando las redes criminales afuera, entonces, ¿de qué sirve que estén atrás? ¿De qué sirve que estén encerrados? Y al contrario, cuando también tenemos un sistema penitenciario en donde están mezclados los narcotraficantes, los asesinos, los violadores, con los que robaron una botella de agua o un bote de leche para darle de comer a sus hijos, es un caldo de cultivo ahí un poco extraño, ¿no? Totalmente. Y déjame acabo como en la lógica esta de la paz posible. O sea, como de, a ver, no los vamos a meter a todos a la cárcel. ¿A quiénes sí? O sea, ¿cuál es la prioridad penal del Estado, no? Tendría que haber una priorización penal y en vez de estar buscando a los chavos que robaron unos rines, tendrían que estar dándonos cuenta, o sea, sobre las personas de altos mandos que tienen a este país hundido en esta violencia, ¿no? Entonces tendríamos que estar buscando a los grandes lavadores de dinero, a las personas que permiten el trasiego de armas, a los narcos de alto calibre, ¿no? Que contratan y están reclutando jóvenes todos los días. O sea, a las personas medulares para detonar esta violencia a gran escala, ¿no? O sea, quienes son responsables de masacres, desapariciones forzadas, torturas, trata de personas, ¿no? Tendríamos que ubicar que estamos en ese nivel y que la prioridad penal del Estado tendrían que ser esas personas. A la vez que atacamos las causas y cambiamos la realidad y decimos, tenemos que regular las drogas, ¿no? O sea, vamos contra estos, pero también vamos a cambiar la causa. Y muy importante, y nadie está hablando de eso, ya me parece impresionante, que no hemos gestionado los impactos del narcotráfico. O sea, los impactos, llevamos 15 años en una violencia constante en este país, en categoría de guerra en muchos países por el número de homicidios y desapariciones, y no estamos gestionando los impactos del narcotráfico en las comunidades que han justamente sufrido esta violencia masiva, ¿no? O sea, que en donde ha habido masacres, donde hay desplazamiento forzado, en donde hay reclutamiento, como lo que estamos viendo en Chiapas, como lo que hemos visto en Celaya, como lo que vimos en Tamaulipas. O sea, imagínate tú crecer así, que eso sea tu cotidiano de vida. O sea, imagínate los impactos sociales que eso puede generar y no hay ninguna política pública que esté orientada a gestionar esos impactos y a romper los círculos violentos y de pobreza que generan este tipo de violencias, ¿no? O sea, tú tienes la violencia, desde el principio de la violencia es que crece y se replica si no llegas e incides de alguna manera directa
en las causas que la llevan. Entonces, si no llegamos en esas comunidades, si no trabajamos emocionalmente todo lo que ha traído esta guerra a muchas personas en lo individual y en lo social, pues la vamos a replicar, porque los seres humanos estamos hechos para eso. Nuestro cerebro está hecho para acoplarse, para sobrevivir, ¿no? Ese es nuestro primer drive de vida, ¿no? O sea, sobrevivir. Entonces, si tú estás en un ambiente violento, te acoplas a esa violencia. Y Pau, ¿para ti qué es esto de militarización? Sí, eso ya me lo preguntaste varias veces y no te lo respondo. La militarización es justamente dar más poder al ejército dentro de un estado, ¿no? O sea, que crezca su poder, que no estén guardados en los cuarteles por si una guerra estalla, ¿no? Es darles más poder económico y más poder político, básicamente, ¿no? Y las dos cosas han crecido con Andrés Manuel y vienen creciendo desde Calderón, para que no me digan, ay, es que Calderón, no, vienen con los tres, con Peña, con Calderón y con Andrés, ha sido la misma apuesta. Aumentarles las atribuciones políticas, las atribuciones en el carácter civil y aumentarles muchísimo el poder económico. Lo que es muy grave es que si tienen mucho más presupuesto, los principales interesados en no acabar con esta guerra van a ser ellos mismos, porque se ven beneficiados directamente con esta guerra. Y segundo, pues juntar las armas y juntar el varo en la misma canasta, yo creo que es una muy mala idea por donde la veas. Wow, Paola, pues la verdad es que ha sido un asunto como muy iluminador contigo y ahorita como podrás ver tú también, bebé de luz, tengo ya aquí, ahora sí que puesta la escena más mágica de este programa de Madre Patria, pero antes de pasar justo a lo que nos dice el oráculo del tarot, y aquí nos acompaña también Diosito del Senado, ¿verdad? ¿Cómo no? Para esta última sección, Pau. Entonces, ¿qué podrías decirnos tú de qué es lo más peligroso que has visto como en asuntos de proyectos legislativos y hacia dónde crees que como país deberíamos dirigirnos para poder hacerle un verdadero frente hacia estos problemas que sabemos que hay y que nos azotan de inseguridad y de violencia y delincuencia? Definitivamente el aumento de las facultades y el presupuesto a los órganos militares, a la Sedena, a la Marina, porque como empecé diciéndote, ese es dinero que no se pone en otras bolsas sociales, ¿no? Uh-huh. Y yo soy una convencida de la prevención. O sea, yo creo que nunca va a ser el dinero suficiente para invertirlo en armas, para invertirlo en castigos, para invertirlo en guerras. O en programas sociales, ¿no? Como este tipo de programas sociales que en realidad no tienen una evaluación ni una medición del impacto que están generando, ¿no? Yo creo que un gobierno debe orientarse siempre hacia la prevención y eso lo pienso en todo, en la prevención de la violencia, en la prevención del consumo de drogas, en la prevención de las enfermedades, en la prevención de los estragos del cambio climático, ¿no? Que ahorita ya estamos súper tarde para llegar a esa prevención, pero sí en la gestión y seguir apostando a la prevención. O sea, hoy no es tarde para prevenir que se ponga peor, ¿no? El cambio climático o que se ponga peor el tema de las drogas y el consumo. O sea, tenemos que abordarlo desde un punto de vista social, aceptar que los fenómenos existen, que ya estamos aquí y qué podemos hacer para que no se ponga peor. Y ese que no se ponga peor no está vinculado con el castigo y las consecuencias por medio de una guerra. O sea, no tiene sentido, ¿no? Pensar que con más militares, que con más armas vamos a bajar los homicidios de manera importante, la violencia de manera importante, porque lo hemos visto, en 15 años no ha bajado, solo ha aumentado. Entonces, si somos necios en apostar por eso, si seguimos, lo que va a generar es pues más violencia y una espiral que va a ser bien difícil parar, porque también casi nadie les apuesta a las políticas de prevención porque son lentas. O sea, pero pues en 15 años te puedo asegurar que hubiéramos hecho mucho más si hubiéramos prevenido el consumo, si hubiéramos adoptado otro tipo de políticas más basadas en la educación, en la cultura y en la prevención del delito de manera transversal. Y eso es bien importante decírselo a quien nos oiga, ¿no? No, o sea, dar becas así en general no va a disminuir la delincuencia en un lugar como por ejemplo Celaya, ¿no? O sea, Uh-huh. hay que llegar ahí con programas súper específicos tratándose de qué tipo de criminalidad hay, cuáles son los delitos que se están cometiendo, cómo podemos desde el punto de vista social desarticularlos y qué necesita esa población para no caer en esos delitos, para quitar las redes violentas ahí, ¿no? Entonces son estudios muy complejos de criminalidad, de prevención desde el punto de vista criminológico, son transversales, son diferentes lo que necesitan en Celaya que lo que necesitan en Guerrero, que lo que necesitan en el sur del país, ¿no? O sea, tenemos que abordarlo así, o sea, no nos estamos tomando en serio la prevención del delito. Claro. Pues bueno, Pau, ya para ir cerrando, vámonos con esta sección mágico divertida. Así que si tú pudieras ver el futuro, ¿qué te
te gustaría saber? ¿Qué quieres saber qué va a pasar si la estrategia va a cambiar? Si vamos a tener... Aquí también hago un paréntesis, que este asunto del nombramiento que vimos para la nueva encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, que creo que a todos nos impactó por el perfil que no tiene experiencia en la materia, pero que sí tiene un perfil político, mucho de seguimiento al presidente López Obrador en los distintos partidos en los que ha estado. ¿Tú crees que algún día lleguemos a ver como unos buenos perfiles ahí en el gobierno federal? También es algo que no ha cambiado mucho desde los otros gobiernos, ¿no? Que ponen ahí como a figuras políticas más que a figuras que de verdad tienen la experiencia y la vocación para poder desempeñarse con rectitud y profesionalismo y con el total compromiso que merecen este tipo de cargos en los distintos sectores que tenemos, en los distintos puestos e instituciones que tenemos. Así que si tú pudieras preguntarle algo a estas cartas de tarot, manita, ¿qué te gustaría saber? Pues sí, porque ahí sí es bien importante decirlo, que tampoco no veo a nadie en la oposición realmente proponiendo una estrategia distinta, ¿eh? O sea, nos estamos disputando quién va a ser la jefa de las Fuerzas Armadas. Pero yo quiero saber qué va a proponer Xóchitl, ¿no? O sea, qué va a proponer Movimiento Ciudadano, qué va a proponer la misma Claudia, o sea, qué se van a comprometer. Y mi pregunta es, porque finalmente es social, o sea, yo no veo, porque está muy difícil además que los nuevos, o sea, que las personas que vayan hacia un cargo público digan abiertamente que van a ir contra el ejército, ¿no? O sea, que van a quitarle facultades al ejército porque los primeros en operar en su contra van a ser ellos. Claro, entonces, qué miedo. Estamos ya metidos en un broncón y yo lo que quiero saber es cuánto tiempo socialmente vamos a seguir validando, soportando el discurso de la militarización sin exigir un cambio de fondo en la política en este país. A ver, fíjate que voy a transformar tantito tu pregunta y yo creo que una más básica y es, ¿vamos a seguir tolerando? ¿No? Este discurso como sociedad y esta estrategia. ¿Cuánto tiempo? Porque claramente sí. A ver, lo vamos a seguir tolerando. A ver, ¿qué dicen las cartas? Ay, nos salió el loco. Así que dice que está dudoso eso de que si vamos a seguir, vamos a sacar una carta más, a ver si ya nos da más claridad. La Torre. Y ojalá, cartas, yo creo en ustedes. Poder de las cartas. Actívese. Pues nos dice que no lo vamos a seguir tolerando como sociedad. Ya es un cambio como inminente el que estamos teniendo y que pues este tipo de estrategia pues ya no la vamos a permitir. Ahora vamos a ver como cuánto tiempo. A ver, ¿va a ser otro sexenio más el que vamos a estar como viviendo esto? A ver, vamos a ver. La Luna dice que no va a durar más de 6 años este asunto. Ay, qué bueno. Sí. Entonces, vamos a creerles. Sí, vamos a creerles a las cartas que esto va a durar más de 6 años y que todo esto va a cambiar porque estamos cambiando nosotros. ¿Alguna otra pregunta, Pau? No, ya con esas me voy muy contenta, ya no tiento más a la suerte. Claro, con esta verdadera esperanza de un verdadero cambio y no de la transformación de esas amistades que de repente conocíamos bien antimilitaristas y que ahorita son las primeras en aplaudir que las Fuerzas Armadas tengan empresas de turismo, aeropuertuarias, de aduana, ¿verdad? Que sea una verdadera transformación y no solo de las personas que antes estaban. Que nos dicen que presentemos nuestras pruebas contra Cienfuegos. Sí, ¿no? ¿Dónde está? No, lo que hemos leído en este sexenio sí está de locos. Sí, no me sorprende esa carta. Pues listo. Muchísimas gracias, Pau. ¿Hay algo con lo que quieras terminar? Alma, no, agradecerte, qué padre tu iniciativa. Ojalá pues estos medios de comunicación independientes generen crítica social independiente. Que así sea, Pau. Ojalá, si Silvana nos está escuchando, que un día nos junte y nos podamos ponernos a convivir, a dialogar y a hablar más con el tarot. Ojalá que sí, que sea pronto. Gracias, Listo, Alma. Listo, Pau. Pues muchísimas gracias, bebé de luz, por acompañarme en un episodio más de Madre Patria. Ya sabes, infórmate e involúcrate, porque si lo haces, te lo prometo que las cosas sí las podemos cambiar. Bueno, bye. Bye.